Esta presentación, así como el título lo indica, es una breve descripción del proceso Wells, o más bien de cómo se entrelaza el ciclo de vida del acero con el ciclo de vida del zinc a partir del proceso de horno de arco eléctrico. En cierta forma es tratar de responder a la pregunta de con qué solución estamos colaborando, qué es lo que estamos logrando con nuestro proceso. Primero y de manera muy breve y sin entrar en detalles específicos, vamos a hablar un poco sobre el ciclo del acero. Básicamente el acero es una combinación de hierro con carbón y a través de la historia, pues bueno, el proceso tradicional, el proceso con el que se obtiene el acero primario, pues es el alto horno. Digo, de manera muy general, son procesos muy completos, pero aquí solo a manera ilustrativa, bueno, pues ponemos un diagrama del alto horno donde sabemos que alimentamos el mineral de hierro extraído a través de la minería, ¿sí? Carbón, aditivos, y obtenemos un acero. Digo, es un poco más complicado que eso, pero llegamos a productos útiles en la industria. Y aquí también, para simplificar las cosas, el tema de la utilidad del material en la industria lo estamos representando con algo tan común y tan al alcance de nosotros como usuarios como la industria automotriz. Es es el ejemplo más clásico porque bueno, es una industria muy específica que prácticamente todos estamos o hemos estado en contacto con estos productos. ¿Qué sucede? Bueno, adquirimos un automóvil como cualquier otro producto con acero y en un momento dado ese producto llega al final de su vida útil. Llega al final de su vida útil y va a parar, pues bueno, aquí vemos un pequeño cementerio de coches, pero al final todo el acero que llega al final de su vida útil tiene el potencial de terminar en un tiradero, en un cementerio de chatarra. Eso hoy lo sabemos, siempre lo hemos sabido, pero ha dejado de ser algo que podamos ignorar. Ese es un callejón sin salida, ¿no? Un final en el que, bueno, ese material que vemos ahí se va a llevar miles de años en reintegrarse, en que esperemos una especie de degradación a, a futuro. ¿Qué sucedió en los últimos 100 años? Bueno, el horno de arco eléctrico vino a sustituir inicialmente solo como pruebas el, el hierro que se extraía de la minería. Alguien decidió que bueno, ese cementerio de acero, ese tiradero, tiene un valor porque tiene unidades de fierro, de hierro ya metálico, tiene aditivos, tiene, bueno, ya se le han removido una cantidad enorme de materiales que se deben de remover del material que proviene de la minería, ya tiene una conductividad térmica y sobre todo una conductividad eléctrica que pueden ser útiles. Así es como alguien probó el concepto de los electrodos, el concepto de fundir ese material con corriente eléctrica, más o menos a principios del siglo pasado ya. Y tras perfeccionar un poco el proceso, después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de hornos de arco eléctrico comenzó a sustituir en algunos momentos, en algunos puntos, a los altos hornos, hasta llegar a donde nos encontramos ahora. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esto es un proceso que ya conocemos o que Sarraya conoce muy bien. Las ventajas están, pues obviamente se sustituye el material extraído de minería, se elimina los procesos previos en los que se tiene que tratar el material para siquiera alimentarlo al horno. Se obtiene un acero de la misma calidad que el acero primario. Eso es muy importante en el mundo de los metales, comparado con el mundo de los plásticos, comparado con el mundo del papel, donde los ciclos de reciclado van degradando el material. Hay un límite
el material a reciclar se tiene que separar de una manera que permita más o menos separar o diferenciar el número de ciclos de reciclaje del material. En el caso del acero no, los metales no pierden sus propiedades, pueden ser reciclados una cantidad ilimitada de veces y el producto que se obtiene no distingue si fue obtenido a partir de mineral inicialmente o si fue producto de un reciclaje. Entonces, eso le da un valor extra a este proceso. Y obviamente, el terminar con este tipo de cementerios, con este tipo de tiraderos, que pues bueno, estaríamos llenando la tierra de esos, ¿no? Este es un proceso que vino pues a revolucionar el, la industria del acero y de los metales. Y como sabemos ahora, con temas ya más recientes, la emisión de dióxido de carbono es fraccional en un horno de arco eléctrico comparado con un alto horno. Y eso también es un tema importante, que no lo era a principios del siglo pasado, quizá no lo era cuando se comenzó a usar el horno de arco eléctrico de manera generalizada, pero ahora sí lo es. Ahora vayamos un momento a ver el ciclo de vida del zinc. Muy similar al caso del acero, es igual un metal que se extrae a partir de la minería, ¿sí? Se procesa, se prepara, se hacen lixiviaciones y se alimentan a diferentes procesos. Uno de ellos, bueno, nuestros ya conocidos hornos Wells. A través de ese proceso se separa el zinc de material no deseado para después obtener un concentrado de mejor utilidad que se lleve a los procesos de refinación de zinc. Como en el ejemplo que está ahí, bueno, las plantas de eh, electrólisis, lo que se hace es hacer reaccionar ese zinc que se extrae de los hornos Wells, meterlo en una solución específica que cuando se le añade carga eléctrica a esos tanques, a esas celdas, se provoca una ionización. El zinc que está en un compuesto como solución queda ionizado, quiere decir que el zinc con una carga positiva buscando electrones se adhiere a uno de los electrodos, ¿sí? Esas soluciones, ese proceso es por etapas, por baches. Entonces una vez que se desgasta la solución, se detiene el proceso, se sacan esos electrodos y se raspa el zinc de las placas. Ese zinc tiene unas purezas que se pueden, solo con ese proceso se pueden lograr 99.29 o 99,29 de pureza de zinc. ¿Sí? Esos igual se lleva al siguiente procesamiento donde al final se funden y se obtienen estos lingotes de zinc. Y así vemos ahora que el ciclo de vida del zinc es muy similar al del acero. Es un proceso muy diferente en cuanto a cómo se procesa, pero igualmente comenzamos por la minería y terminamos en un producto industrial. ¿Dónde se casan? ¿Dónde se unen estas dos industrias? Estamos hablando de dos metales muy importantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que logramos con ellos? ¿O cómo logramos combinarlos? ¿Por qué están tan interrelacionados? Bueno, en una sola palabra, galvanizado. El galvanizado no es otra cosa que una cubierta de zinc a los productos del acero. Como en esa fotografía es un baño de zinc. Ese es zinc derretido, fundido. Y el acero se sumerge para que adquiera esa capa. El acero, como todos los materiales que usamos, tiene ventajas y desventajas. Tiene una dureza muy funcional, tiene también una maleabilidad bastante funcional, tiene resistencia térmica, tiene todo lo que necesitamos, por eso es uno de los materiales más utilizados en la industria en el mundo, pero es muy susceptible al ataque del oxígeno, es muy susceptible a oxidarse. Y todos sabemos que una vez que el acero se oxida, pues pierde sus propiedades.
Ya en lugar de tener un material con cierto nivel de resistencia a la tensión, de resistencia al peso, de estética, pues bueno, empezamos a ver un material que se deteriora, que pierde sus propiedades, que incluso se degrada. La corrosión puede ser catastrófica y lo hemos visto. Entonces, en este caso, por su parte, el zinc es un metal muy suave. El zinc es un metal que no sirve para una herramienta, no sirve para una estructura. El zinc es muy muy frágil comparado con el acero y comparado con otros metales como el cobre, las aleaciones como el bronce. Sí. Pero el zinc a temperatura y presión ambiente, ¿sí? En los rangos de la temperatura y presión del ambiente, es prácticamente inmune al ataque del oxígeno. Y eso, bueno, pues lo convierte en algo de altísimo valor, ¿sí? El galvanizado no es otra cosa más que esa cubierta, ¿sí? Que así en términos generales una estructura de acero que se deja a la intemperie sin galvanizar y una galvanizada, ¿sí? Podemos ver una resistencia a la corrosión, ¿sí? Que incrementa dos piezas que estén una al lado de la otra, incrementa en 10 veces la durabilidad de ese material, de esa estructura. Así de importante es el proceso de galvanizado. De hecho, la industria mundial del zinc, el 80% del zinc metálico que se produce en el mundo termina en la industria del galvanizado. Así está la proporción, así está la importancia de este metal. Volvamos un poco atrás a ver esta diapositiva donde veíamos el ciclo del acero y bueno, primero hablábamos del origen mineral y después incluimos el horno de arco eléctrico. ¿Qué nos interesa ahora? Por un momento vamos a olvidar el horno, el alto horno y veamos este ciclo. Es así como circula el acero en la industria. En este caso el zinc se adhiere, ¿sí? Se integra al ciclo de vida del acero en ese punto del material terminado. Una vez que el material está terminado, se procede a su galvanización y ya después sale al mercado como producto industrial. ¿Sí? Una vez más, la estrella de la industria, la estrella de este ciclo es el horno de arco eléctrico. Todo funciona, todo lo entendemos porque el ciclo del acero es la parte más importante en toda esta situación. Pero ahora veamos qué ocurre, cuál es el proceso del zinc. El del acero ya lo vimos, cómo hicimos un ciclo con él, pero en el caso del zinc, veamos ahora qué sigue. Ya tenemos el horno de arco eléctrico, vamos a ver esa imagen, todo se entiende. El único detalle es que cuando alimentamos chatarra y veamos ese cementerio ahí de ese chatarrero de coches, ¿dónde va a parar todo lo que no es acero? ¿Dónde va a parar todo lo que es pintura, plástico, plomo, mercurio, caucho que no se retiró? ¿Dónde termina todo eso? La respuesta, bueno, las personas que tienen la experiencia en el proceso saben que, bueno, ese polvo que se ve saliendo de la parte superior del horno, esa ese tiene como contenido todo el material que no es acero, todo lo que es más volátil, ¿sí? Respecto a las condiciones de proceso que están llevándose a cabo ahí dentro. ¿Y qué es ese polvo? Digo, es una mezcla de todo, entonces ¿cómo lo pudiéramos identificar? Bueno, ese polvo incluye cualquier elemento de la tabla periódica que haya estado en contacto con los productos de acero que manejamos. O que no sean de acero. Digo, en un tiradero, en un vertedero, puede haber de todo. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que ahí se volatilizó todo tipo de elementos, incluso mucho hierro va en esa corriente de gases, de humos, de polvo. Y al final, ¿qué se obtiene? Bueno, se obtiene que en un colector
de polvos se contiene todo ese material y termina siendo lo que conocemos como polvo de acerías. ¿Sí? Muchos de ustedes lo han visto en documentación de este tema como EAF Dust, el polvo de acerías, y se ve como el material de esa fotografía. Es un polvo café muy muy fino debido al origen que tiene, que es prácticamente un material volatilizado. ¿Sí? Es un material que contiene, como ya mencionamos, cualquier elemento que se puedan imaginar, pero pudiéramos darle una importancia a esos 4 metales que están ahí. Un contenido de hierro del 30%, zinc del 20%, plomo y cadmio en contenidos bajos, pero lo suficientemente altos como para que las autoridades de muchos países consideren este material un material peligroso, un residuo tóxico que está enlistado en muchos de los documentos ambientales y que le exigen a los productores de acero hacer algo específico con ese material. Sí, hay lugares en el mundo donde todavía se autoriza el, el- el dejar estos polvos en un vertedero, o por supuesto en un vertedero controlado, donde hay una responsabilidad vitalicia, pero hay países o hay regiones en el mundo donde ya eso no es una opción, ese material se tiene que reciclar. Si vemos el contenido, por ejemplo, de zinc, y pensamos otra vez, vemos el ciclo de la industria del zinc en esa diapositiva que ya habíamos revisado, el mineral de zinc que se extrae como producto de la minería contiene entre el 15 y el 20% de zinc metálico, de zinc metal. Sí. Por lo tanto, el polvo de acerías no está en un nivel más bajo de contenido. Incluso tiene, aunque está lleno de impurezas, como veíamos que es un material de desecho, eh, tiene menos eh, problema para ser reciclado o para ser más bien para ser tratado en una planta que el mismo mineral de zinc. Es un punto interesante, pero así sucede. Entonces, en la década de los 80 aproximadamente, propuso alimentar este polvo a un horno Wells. Los hornos Wells ya existían, se usaban para el mineral de zinc. Oye, se siguen usando en algunos lugares, supongo. Eh, Se alimentó este polvo de acerías en un horno Wells, pues para ver qué resultado daba, qué tipo de calidad se podía obtener o qué tan manejable era el proceso. Y pues bueno, ya sabemos por deducción que fue un éxito. ¿Sí? Ese zinc se pudo recuperar, el resto de los metales se pudieron obtener en uno o el otro lado del horno, el horno se mantiene operando de manera rentable. Entonces nos damos cuenta que este problema de la industria del acero, que es qué vamos a hacer con este polvo, ya nos deshicimos del chatarrero, del vertedero de acero, pero ahora nos estamos llenando de estas montañas de polvo. Bueno, aquí hay una solución potencial. A partir de los 80 se empezó a trabajar con estos hornos Wells en el manejo y en el reciclaje de polvo de acerías y hoy en día pues es un proceso que está creciendo. En muchos países se han construido hornos en los últimos 10, 15 años. Es México, Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur, Arabia Saudita. eh, Han estado construyendo hornos y cómo se maneja el término en la industria y los están llenando, ¿sí? De una manera muy ágil. Lo que quiere decir, pues que sí, hay mucho polvo porque hay mucho acero. Es un ciclo, ya lo hemos estado revisando. Entonces, ese es el proceso con el que estamos tratando de resolver ese otro problema. Si vemos de una manera ya muy breve y a modo de resumen, sí, el origen de ambos materiales, tanto del hierro para el acero como del zinc, es la minería, de ahí se obtiene el material primario. ¿Sí? Nos damos cuenta que en el caso del acero, el proceso del horno de arco eléctrico ya generó un ciclo cerrado. Digo, no nos vamos a deshacer del alto horno, siempre habrá que reponer unidades en la industria, pero
ya tenemos forma de decir, bueno, así es como está funcionando el ciclo, el material lo estamos utilizando hasta el final de su vida útil y después el metal lo volvemos a reprocesar. En el caso del zinc, igualmente, estamos desplazando un poco la minería, utilizando ese polvo de acerías cada vez más frecuente, cada vez más común, porque pues bueno, a fin de cuentas, donde hay un horno de arco eléctrico, hay polvo de horno de arco eléctrico. Se integra el zinc al ciclo de vida del acero, como lo vemos ahí, como lo describimos hace un momento. Volvemos al polvo, volvemos al horno Wells y de nuevo la minería no la vamos a exterminar, a terminar, pero estamos en cierta forma colaborando en estas dos industrias a utilizar nuestros recursos naturales, a reutilizarlos, ¿sí? A colocar los desperdicios, los desechos de los productos que llegan al fin de su vida útil, ¿sí? Y estamos al mismo tiempo colaborando a hacer una economía circular, un ciclo en donde estamos también reduciendo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, donde estamos generando una vida industrial más eficiente, ¿sí? Y sobre todo con las exigencias que tenemos en nuestros productos y en nuestras calidades, generando acero y generando zinc que no distinguen si son obtenidos de forma primaria que si son obtenidos de un proceso de reciclaje. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Ese es el problema que estamos resolviendo. Esa es la misión industrial de este tipo de procesos. Como ya se nos mencionó, este tipo de proyectos es de gran importancia para el grupo Sarraye en este nuevo año, pero más que la parte económica o la parte de objetivos de proyecto, en este caso me interesaba asegurarme que tuviéramos una idea un poco más clara de cuál es la finalidad de este tipo de equipos, de este tipo de plantas, con qué estamos colaborando, qué está haciendo nuestro trabajo de manera individual y colectiva en la solución de problemas de explotación de recursos, de contaminación, de eficiencia, de mejoras, de modernizar proyectos o procesos que aunque ya están probados, no están utilizados al 100% de su potencial. Espero que esto nos dé una idea un poco más clara y más completa de, de cuál es nuestra misión y de por qué estamos haciendo y empujando por este tipo de productos y este tipo de procesos. Gracias.